Hola, pues ya estamos aquí una vez más en este programa de todos los jueves en el que pues hablamos de poesía. Y pues el día de hoy el tema que propuse en el cartelito que por ahí circuló en redes sociales fue el de poemas matones, y que no tiene, y que tiene que ver más bien con el hecho de que son poemas para mí pues que me gustan mucho por el hecho de ser pues contundentes en su propuesta, poemas que de alguna manera uno considera con ganas de haberlo escrito uno, ¿no? Siempre uno dice eso ante los autores, que cuando lees un poema que te gusta o un texto que te gusta, me hubiera gustado escribirlo a mí. Entonces a eso le llamo simplemente poemas matones. Hay otro término que se utiliza, que es el de poemas asesinos, pero se me hace como muy fuerte para nuestra realidad social en nuestro país y en otros tantos lugares del mundo, pero que también pues tiene esta idea de mover las fibras más internas de las emociones, los sentimientos, y que pues prácticamente erizan los pelos de la barba, como dicen, ¿no? Entonces, en este sentido va el término, poemas matones, y bueno, hice más o menos una revisión. A mí me gusta empezar mucho con la poesía mexicana, con la poesía nuestra, una revisión de todos los poemas que a mí me gustan, y bueno, la lista es interminable. Revisé también a escritores pues que son extranjeros, pero que son fundamentales, y entonces pues sí, o sea, la lista crece y crece, y bueno, tengo yo más o menos una idea de algunos autores, unos 10 autores, 15 autores en los que podemos comentar mientras se van agregando a la clase, a la charla. Entonces comentar pues algunas de sus propuestas, qué nos dice el poema, etcétera. ¿Cuál es la intención? Siempre menciono la intención de estos programitas, pues es la de promover la lectura principalmente de poesía, porque como lo dije en un principio, pues es mi género, la poesía es lo que yo escribo, pero si estos programas promueven que leamos en sí a toda la literatura, sería un honor. Eh, pero de antemano, pues mi visión es que cuando menos promover la lectura de los autores que se mencionan, de los autores mencionados. Por ahí hemos ya hecho transmisiones de poesía erótica, hicimos transmisiones por ahí hace unos días subí una selección que hice de poesía de haiku, y que pues también tiene esta idea de revalorar algunos géneros que pasan como un poquito más desapercibidos, aunque hay una buena investigación en torno al haiku. Es algo que no es muy común de pronto verlo, así como tantas antologías hay que surgen cada año de poesía en lengua española o poesía en México. Bueno, el haiku está un poquito como en segundo lugar, digámoslo así. Entonces hice una selección de 41 haikus que ustedes pueden leer en la página personal, que es nadiacontreras.com, .mx. Ahí está la selección que hice, y ahí está también la razón por la cual son 41 haikus. Entonces, pues prácticamente estos programas tienen, sí, solo 41. Ojalá veas la publicación. Tiene una razón de ser, tiene una razón de ser. ¿Por qué son 41? Te vas a dar cuenta cuando entres a la publicación, y es una especie de una ofrenda que ofrezco a todos ustedes, a todos los que se integran a estas charlas, y que pues son asiduos a redes sociales, al grupo de Facebook de Escribir Poesía. Entonces por ahí vas a encontrar la respuesta. Entonces, bueno, promover la lectura de los autores que se seleccionan o de los autores que menciono, estudiar de alguna manera pues la poesía a lo largo de la historia. En el caso pues de México, pues tener más o menos un panorama, qué es lo que pasó. Quizás en algún momento me gustaría, en algún momento, ya me dirán ustedes, si pudiéramos hacer algo que hable sobre poesía prehispánica, en ese periodo, qué pasaba, qué poesía tenemos, qué autores.
de la poesía novohispana, por ejemplo, habría que ver muchos autores ahí que vale la pena repasar. Y bueno, toda esta corriente neoclásica del modernismo, pues irlo ubicando ya como estableciendo nuestros parámetros de lectura, pues para terminar con la época contemporánea. Entonces pudiera ser que se hicieran programas especiales en torno a estos periodos poéticos. El día de hoy, pues los autores están revueltos, pues son autores, a lo mejor va a haber una tendencia a autores mexicanos de 1950 en adelante. Por ahí pues traigo algunos textos de Ernesto Cardenal, de Juan Gelman, pero no sé por qué empecé a revisar los materiales que tenemos en cuanto a poesía mexicana y me quedé muy clavada en la poesía mexicana, en esta idea del poema matón en poesía mexicana, ¿no? Entonces tiene que ver con esto. ¿Qué es lo que vemos a lo largo de estos poemas? Ahorita que que les dé lectura y que comentemos algunas cosas, pues de que son voces, pues a veces bien diferentes entre sí, pese a que pueden ser de una misma generación. Son voces muy diferentes. Es una gran diversidad de formas de entender la realidad, de interpretarla, de imponerse ante los problemas sociales, ante las circunstancias. Entonces, si consideramos algo así como que, bueno, pues vamos a unificar la literatura, vamos a tratar de unificar en un solo concepto la poesía mexicana, vamos a ver que no es posible. Ustedes revisen la poesía, por ejemplo, la que se escribe ahorita, la poesía contemporánea, la poesía de ahora, y van a ver que de pronto sí es una poesía muy diversa, cada uno desde sus momentos, desde sus espacios, desde sus sociedades, desde sus pueblos o ciudades, comunidades, pues son registros bien diferentes, ¿no? Que bueno, va determinando por el entorno en que se vive. Entonces, pues no hay algo realmente que unifique esta idea de la poesía en México, pero sí que es sorprendente ver toda esta gama de poesía. Les recomiendo por ahí andan circulando ya en Face algunas antologías recientes que se están publicando. A veces los festivales también publican sus propias antologías y eso es bueno para darte un panorama de lo que está sucediendo actualmente, lo que está escribiendo, de lo que se está produciendo en México. La antología de Juan Domingo Argüelles, la antología general de poesía mexicana, pues es un referente pues fundamental para entender la poesía en México, sobre todo por la antología general de la poesía mexicana, sobre todo pues para estudiarla también por periodos, ¿no? Entonces tanto el volumen que queda antes de los 50 hacia acá, pues hay que repasarlo. Entonces, pues bueno, vamos entrando en materia. El primer poema que quiero leerles como una muestra de un poema matón, me están preguntando algunas cosas que sí desconozco, habría que checarlo. Pregúntenme de poesía y se los agradezco mucho. Ya este programa pues es exclusivamente de poesía, entonces yo agradezco que pregunten, pero hay cosas que sí están un poquito fuera de mi alcance, sobre todo en mi conocimiento. Puedo contestarles, pero a lo mejor contesto con falacias y pues ahí no queda bien. Entonces agradecería las preguntas que estén relacionadas con poesía, con mucho gusto estoy a sus órdenes. Entonces, bueno, pues quería empezar con algunos poemas. Había hecho, bueno, Ernesto Cardenal, Juan Gelman, que está, digamos que hay un poema de Juan Gelman, que por cierto ya se me perdió, me gusta mucho, y que, bueno, podemos considerar en este caso el cómo termina el poema y la idea del poema, pues así, matón, como estábamos diciendo al inicio del programa. El problema del poema de Juan Gelman es que ya se me perdió, efectivamente. O sea, estaba aquí, pero se fue. Entonces déjenme buscarlo. Estoy en la página de amediavoz.com, ahí estoy sacando una parte del material. Se los recomiendo.
es un buen acervo. Hola, bueno, pues mándame una muestra de tus poemas. Ahí en la página está en la página mía, ya la mencioné al principio del programa. Si esta transmisión la cuelgo luego en YouTube. Ahí abajo te pongo, si gustas, la referencia a la página para que agregues tus poemas. Ahí tenemos un concurso de poesía que se llama, pues bueno, es de escribir poesía, y es un concurso que hacemos más o menos como cada mes y medio, y está colgado ahí en mi página, está como entrada principal. Puedes dejar tus aportaciones, me gustaría ver tu material, claro que sí, entonces ahí lo puedes enviar, o bien mandármelo a mi correo, podemos checarlo. Y aprovechando, bueno, ya que están hablando de ustedes, de que escriben poesía, de que les interesa, bueno, hay una revista por ahí que coordino, que es Bitácora de Vuelos, y es una revista de literatura. Publicamos poesía, cuento, crónica, ensayo literario, poesía visual. El día de hoy publicamos fotopoemas, entonces pueden enviarnos ahí su material, claro que sí. Ahí en la parte de arribita, en una de las pestañas de la revista, es revista Bitácora de Vuelos, rd bitácora de vuelos.com.mx. Está una pestaña que dice colabora, y ahí en esa pestañita vas a encontrar los requisitos de colaboración. Entonces ahí te puedes ir orientando más o menos cómo es la manera en cómo estamos requiriendo el material. Igual puedes entrar, ver a la página, ver una publicación, y pues darte una idea de qué es lo que requerimos. Entonces ahí está también, digamos, esta otra alternativa que ya que comentan de difundir su trabajo, pues ya tenemos rato haciendo esta labor de difusión, y serán bienvenidos todos ustedes colaborando con sus poemas. Hay una mesa de un consejo, eso sí, pero digamos que tratamos de estar abiertos a todas las voces, a todas las expresiones, a todas las experimentaciones, son bienvenidas. Bueno, de Juan Gelman, el primer poema que yo propongo es el de Preguntas, y bueno, ahorita les explico por qué me gusta. Dice: Preguntas. Ya que navegas por mi sangre y conoces mis límites, y me despiertas en la mitad del día para acostarme en tu recuerdo, y eres furia de mi paciencia para mí, dime qué diablos hago, por qué te necesito, quién eres, muda, sola, recorriéndome, razón de mi pasión, por qué quiero llenarte solamente de mí y abarcarte, acabarte, mezclarme en tus cabellos, y eres única patria contra las bestias del olvido. Bueno, está un poema de Juan Gelman, me gusta mucho, este arrebato de la pasión, en el caso de querer abarcarte, acabarte, mezclarme en tus cabellos, una pasión pues casi furia, ¿no? Entonces ahí está la propuesta del primer poema Matón. Ernesto Cardenal, aquí hay un dato interesante, que por ejemplo este poema que voy a leer es el poema 10 de Getsemaní. Pues ahí lo vemos por ahí en un epígrafe de José Emilio Pacheco, en el libro de No me preguntes cómo pasa el tiempo, un libro maravilloso que me gustaría destinarle un programa a José Emilio Pacheco, sobre todo con este libro, que la primera vez que lo leí me encantó. Lo leí por ahí cuando estaba estudiando en la Facultad de Letras y Comunicación, me impresionó mucho y me hizo entender, quizás ver con más claridad, que el tiempo es algo que nunca se va a detener, que siempre está avanzando, que lo que comenzó cuando llegamos a la existencia, pues es como un torbellino que vamos dentro de él y vamos girando, a veces más tranquilos, a veces los giros son muy arrebatados, y pues son el ciclo de la vida hasta que digamos pues ya nos toca partir, ¿no? Es el poema 10 de Getsemaní. Dice: como latas de cerveza vacía y colillas de cigarrillos apagados han sido mis días, como figuras que pasan por una pantalla de televisión y desaparecen, así ha pasado mi vida.
como los automóviles que pasaban rápidos por las carreteras, con risas de muchachas y música de radios. Y la belleza pasó rápida, como el modelo de los autos y las canciones de los radios que pasaron de moda. Y no ha quedado nada de aquellos días, nada, más que latas vacías y colillas apagadas, risas en fotos marchitas, boletos rotos y el aserrín con que el amanecer barrieron los bares. Es el 11, este es el poema 11. La bocina de este auto en la carretera me es familiar, y este viento silbando en los pinos y estremeciendo el techo de zinc del noviciado me recuerda a mi casa. Alguien llama desde el auto, pero mi casa junto a la carretera, donde estaban siempre pasando los autos, hace años fue vendida y en ella viven extraños. El auto era desconocido y ya se fue. Solo el viento es el mismo. Solo el silbido de esta tarde lluviosa de otoño es familiar. Sí, bueno, entonces, como decía, entonces aquí tenemos la idea del tiempo que transcurre, que no se detiene, que las cosas que teníamos en algún momento las debemos de dejar y con el paso de los años se vuelven extrañas, pasan a unas segundas, terceras manos y así vamos a lo largo de la vida. Cambiamos de residencia de una ciudad, pues también son cosas que vamos dejando. En mi caso, vivir de un estado a otro, pues me hace dejar parte de mi vida ya, de mi infancia, del entorno de la infancia, mis libros, mis amigos, para radicar en otra ciudad, pero así vamos, ¿no? Es la circunstancia de la vida. Entonces aquí este poema de Ernesto Cardenal me gusta mucho y que continúa con la idea de José Emilio Pacheco, no me preguntes tanto cómo pasa el tiempo, entonces aquí se cierra, digamos, se cierra esta idea que reflexiono. De Rubén Bonifaz Nuño, me gusta esta idea también del tiempo, del amor, pero cómo pasa el tiempo sobre la persona que amamos. Entonces hay un poema de él que para mí es un poema matón, que se llama Amiga, a la que amo no envejezcas, y que tiene esta idea que hablábamos del tiempo, ¿sí? Entonces se los voy a leer. Amiga, a la que amo no envejezcas, que se detenga el tiempo sin tocarte, que no te quite el manto de la perfecta juventud, inmóvil junto a tu cuerpo de muchacha dulce, quede al hallarte el tiempo. Si tu hermosura ha sido la llave del amor, si tu hermosura con el amor me ha dado la certidumbre de la dicha, la compañía sin dolor, el vuelo, guárdate hermosa, joven siempre. No quiero ni pensar lo que tendría de soledad mi corazón necesitado, si la vejez dañina, prejuiciosa, cargara en ti la mano, y mordiera tu piel, desvencijara tus dientes y la música que mueves al moverte deshiciera. Guárdame siempre en la delicia de tus dientes parejos, de tus ojos, de tus olores buenos, de tus brazos que me enseñas, cuando a solas conmigo te has quedado, desnuda toda, en sombras, sin más luz que la tuya, porque tu cuerpo alumbra cuando amas, más tierna tú que las pequeñas flores con que te adorno a veces. Guárdame en la alegría de mirarte ir y venir en ritmo, caminando, y al caminar meciéndote como si regresaras de la llave del agua, llevando un cántaro en el hombro. Y cuando me haga viejo y engorde y quede calvo, no te apiades de mis ojos hinchados, de mis dientes postizos, de las canas que me salgan por la nariz. Aléjame, no te apiades, destiérrame, te pido. Hermosa entonces, joven como ahora, no me ames. Recuérdame tal como fui al cantarte, cuando era yo tu voz y tu escudo, y estaba sola y te sirvió mi mano. Bueno, ahí está otra vez, en este caso, el paso del tiempo sobre la persona amada, y cómo el poeta aquí
pues sabe que en determinado momento la persona, una de la pareja, de la pareja se va, pues va a pasar el tiempo también sobre el varón. Entonces, pues aquí el poeta dice, pues no, destiérrame, no quiero que me veas así, acabado, con el tiempo encima. Veme cuando yo te podía apoyar, cuando mi mano te servía. Entonces, esa es la propuesta en este caso del poema. Hay otra parte de la poesía que me gusta mucho, y es la que tiene que ver con la reflexión propiamente de la poesía, qué es la poesía o para qué sirve la poesía. Y en este caso me gusta un poema de Marco Antonio Campos que se llama propiamente, bueno, no sé si se llama Inicio o no tenga nombre el poema, lo estoy viendo de Círculo de Poesía. Entonces empieza con un epígrafe de Pablo Neruda. Dice: cada uno de mis poemas pretendió ser un instrumento útil de trabajo. Pablo Neruda. Y comienza el poema, dice: las páginas no sirven, la poesía no cambia, sino la forma de una página, la emoción, una meditación ya tan gastada. Pero en concreto, señores, nada cambia. En concreto, cristianos, no cambia una cruz a nuevos montes, no arranca, alemanes, la vergüenza de un tiempo y de su crisis. No le quita, marxistas, el pan de la boca al millonario. La poesía no hace nada, y yo escribo estas páginas sabiendo. Bueno, entonces ahí está la idea de Marco Antonio Campos, y uno se pregunta entonces por qué hablamos de poesía y por qué escribimos. Desde mi punto de vista, la poesía es también testigo del tiempo, testigo de la historia, es también una herramienta de reclamo ante las injusticias que se cometen, ante los atropellos. Entonces la poesía como instrumento histórico también es, en este caso, creo así, de la poesía como instrumento histórico. Y pues es evidenciar también el paso del hombre en la historia. Vamos dejando testimonio de nuestra existencia, de lo que percibimos, de los entornos en los cuales nos desarrollamos. Entonces yo creo que esa es una de las razones por las que seguimos escribiendo poesía, y porque finalmente la poesía aborda lo que somos prácticamente, aborda al ser humano en sí. Yo creo que por eso también la poesía nunca va a pasar de moda, independientemente de los formatos, que sí, como me decían, independientemente de los formatos en que se presente, ya sea el electrónico. Ahorita yo estoy leyendo prácticamente el libro electrónico, traigo otro libro por acá impreso, pero digamos que independientemente de los formatos, la poesía pues va a hablar del hombre, y es un tema, como el mismo poema es, inacabado, inacabable, y esa es la permanencia de la poesía, ¿no? Entonces, como los libros de historia en este caso, como los libros de todas las ciencias que se escriben, pues entendemos al hombre a través de esos libros, de esas manifestaciones. Entendemos los contextos. Por ejemplo, si leemos a Sor Juana Inés de la Cruz, entendemos su momento histórico a través de su poesía, y cuáles eran, digamos, en ese momento las pretensiones, tanto sociales, culturales, económicas, y en determinado momento estilísticas, porque hay quien escribe también de las formas estilísticas de los poemas. Entonces, no por refutar la visión de Marco Antonio Campos, sino más bien complementarla. Es que sí, muchas veces también el poeta está solo en el mundo. A veces el poeta tiene que remar contra la corriente y se encuentra solo, pero pues finalmente la obra es la que va a hablar sobre prácticamente el paso del hombre a través de la historia. Un poema que más o menos retoma esta visión, otro poema, Matón, que retoma esta visión de
sobre todo de poesía, es uno de Rogelio Guedea. Bueno, Rogelio Guedea es un escritor colimense, entonces es de mi tierra natal. Y el de Rogelio Guedea no es lo mismo un poema, y es un poema muy cortito, pero que considero preciso en su intención. Dice: no es lo mismo un poema caído de la noche que una noche blanca de tu voz nacida. Un camino es otro cuerpo andado a pie, descalzo, como el recién parido río o ruiseñor. Ese ruiseñor a nuestro amor unido une a nuestro canto su dolor. Bueno, pues ahí un poquito más el juego de los recursos lingüísticos, pero pues nos habla en este caso del poema, que se enfrenta a diferentes escenarios y que finalmente también se une de pronto a la felicidad, o bien se puede unir al dolor. María Rivera escribió, tuve el placer de escuchar este poema en la voz de María Rivera en un encuentro de escritores. No recuerdo, por cuestiones de memoria, no recuerdo si ya lo había publicado para entonces o era apenas un borrador, un poema inédito, pero lo oí en su voz, me gustó mucho desde la primera vez que lo oí y se los voy a compartir. Dice: estábamos en eso de salvarnos, María Rivera. Okay. Estábamos en eso de salvarnos, estábamos heridos sobre el pie tembloroso del silencio, amargos y oscuros sobre el caballo del tiempo. Tú no me veías, debí saberlo, tú no me veías zozobrando. Una tarde sembré un brazo de siempre viva, porque estábamos en eso de salvarnos, y yo pensaba en los retoños con apasionada inocencia, mientras el mar, su cadera turbulenta, nos arrojaba entre médanos de niebla. Era el cielo tendido entre dos mares, el grillo acallado en la garganta con hirvientes alfileres. Pero estábamos en eso de salvarnos, porque pensaba qué hermoso sería salvarse entre dos manos. Porque estábamos en eso de salvarnos, caminé 3 de otros pasos, con la voz atenazada por la asfixia, una urgencia de metales y campanas, mientras las llamas devoraban la maleza que crecía entre nosotros. Porque estaba en eso de caminar sobre la cuerda, y era nada más salvarse para no poner el pie sobre el vacío, poner el pie sobre la cuerda. Fue por eso, porque la muerte tenía la blancura toda para ella, que anduve de cima en cima, desterrada, y los frutos todos amargaban mi lengua. Porque estábamos heridos y solos en esa desventura, en esa tierra donde los hombres se conocen a sí mismos, mientras los otros, envilecidos como hienas y voraces aves de rapiña, nos miraban persiguiendo estrellas en un pozo. La perra que viste vestirse de cisne, la muda nutria desangrada, y porque sabía ya de esa sombra, de su hondura casi agua, casi cielo, porque había que cerrar los ojos, no ver hacia adelante, porque adelante estaba ya la tierra, porque en su negro rumor entre sus brazos vi nacer un manantial. Toqué sus aguas y la tierra tenía, a ver, se me hace que me pasé en el poema, se ve que lo voy a repetir porque aquí tengo un error con el cursor, siempre se me va a otro poema y no vi a dónde tenía. No, sí estaba bien, entonces lo corté por error. Voy a retomarlo porque adelante estaba ya la tierra, porque en su negro rumor entre sus brazos vi nacer un manantial, toqué sus aguas y la tierra tenía sabor a pan y fruto, porque vi cayendo todo el mar desbordado y cierto, una noche sin palabras.
ahí termina el poema. Perdón por el error, pero en el ratón le falla la ruedita, entonces me salta de pronto el poema, pero sí lo estaba leyendo correctamente. Bueno, aquí entonces tenemos a la voz de María Rivera con este poema que para mí una frase fundamental de este poema es propiamente esta aliteración que hace a lo largo del poema. Estábamos en eso de salvarnos, y para mí implica muchísimo esta expresión porque pues habla, y yo creo que puede abarcar todos los temas que vivimos como país hoy en día. La lucha cotidiana por sobrevivir de la mayoría de las personas en nuestro país, enfrentar al día y terminarlo con la idea de que pude terminar el día, o sea, pude salvarme este día, sin embargo no sé si al día siguiente pueda salvarme. Esta expresión, estábamos en eso de salvarnos, creo yo que encierra muchísimo significado en todo esto, porque es como una especie de azar, entonces un juego de azar en donde ante toda esta ola de impunidad, de corrupción, de crimen, de asesinato, pues tenemos que día a día hacer el esfuerzo por salvarnos. Entonces, por eso para mí es un poema matón de María Rivera. Lástima que por ahí hubo una interrupción en la lectura, pero el poema es hermoso. Otra tema que me gustaría leer, bueno, déjenme irme a un autor que me gusta mucho, él es Dalí Corona, nomás déjenme localizarlo, en la lista que traigo de autores. Los tenía en orden, pero ya conforme se fue dando el programa, ya los poemas fueron tomando su cauce, y de alguna manera lo permito porque pues es como el calor de la charla, sus preguntas también, sus comentarios, pues ya se va generando otra dinámica. Dice, bueno, este poema tiene como epígrafe dos versos de Rodrigo González. Susana de la mañana, tienes escritos hasta en la tarde. Entonces el poema, así, efectivamente se llama así, Susana de la mañana. Aquí se trenza el corazón, viaja en camisa de 11 varas, se trenza la tripa, se rompe y crea ríos, mares que disuelven mi voz emponzoñada. Aquí la agrura, la memoria cayendo a pedacitos, lo grave de la sangre a fin de mes. Aquí, Susana, de mi boca, aquí, Susana, envergadura de la tarde, se cae contigo el cielo, se fragmenta. Bueno, entonces el poema de Dalí me gusta mucho. Hay otro poema de él que sí lo voy a leer, que también me gusta mucho, que empieza con un epígrafe de Oliverio Girondo, y que el poema dice así: cuando me acerqué a mirar el cuerpo, ya abundaban las patrullas y la gente, ya se contaban historias increíbles de cómo fue que apareció de no sabe dónde. Quedó a la mitad de la calle deteniendo el tránsito del viernes. Tenía levantado el vestido y uno de sus zapatos miraba hacia el bullicio de la salida de una tienda. No tendría más de 15 años y su sangre iluminaba el piso como un campo de manzanas. Alcancé a ver por arriba del hombro de otro que el cuerpo se asomaba, que de su mano pendía como un badajo de campana su dedo meñique. La ambulancia se llevó lo que quedó de ella y yo me quedé parado al filo de la calle mirando pasar a los camiones. Bueno, digamos, si continuamos con estas temáticas, ¿cuál ha sido nuestra impresión si nos ha tocado de pronto ver una situación similar? No sé, vamos manejando en el auto y vemos a una persona atropellada. ¿Cuál es nuestra impresión? ¿Qué pasa por nosotros?
si hemos sido testigos de algún crimen. Esta es, digamos, que la parte en donde la poesía pues viene a configurar estos escenarios y de alguna manera también hacerlos palpables, ¿no? Hay cosas que el tiempo se lleva y bueno, se quedan de manera perpetua en la poesía. Aquí me hacen una pregunta en el caso de las publicaciones. Ya lo había dicho al principio del programa, está en la página de la revista, la parte de las colaboraciones. Ahí pueden ver, digamos, los requisitos que hay para publicar. Como dije, pues publicamos varios textos, no solamente poesía. Tenemos también, por ejemplo, hoy les comentaba, publicamos una entrada sobre fotopoemas, y publicamos reseña. En estos 2 días hemos publicado un poquito más de reseña, 2-3 días, pero publicamos de todo. Entonces, para las personas que me empiezan a preguntar sobre la revista, está abierta a todo. Me hacen también una pregunta por ahí de que si publicamos literatura sucia. Bueno, pues mientras haya, digamos, calidad en los trabajos, o sea, sí hacemos una revisión un poquito exhaustiva, tratando de respetar, digamos, la propuesta de cada uno de ustedes, pero sí hay una mesa, un consejo editorial que se encarga de la selección de los materiales, pero ustedes envíen el material, no se queden, digamos, con la duda. Quizás envías tu material y se aprueba y lo vas a ver publicado en la revista. Estamos abiertos a a todas las manifestaciones. Me preguntan también sobre grupos. Pues no, yo no soy mucho de grupos, digo yo que dirijo la revista y que hacemos también libros editoriales y bueno, que poco a poco quienes se van integrando a este grupo de escribir poesía conocen mi trabajo. Pues no somos muy de grupos, o yo en lo personal no. Siempre he creído más en la pluralidad. No publicamos por el hecho de que es amigo de o compadre de, no, tratamos, yo creo que la mejor prueba a este tipo de preguntas que me están haciendo ahorita es conocer la revista. Pues conozcan la publicación, vean más o menos las líneas que tiene y bueno, ustedes yo creo que mismo pueden llegar a una respuesta, porque pues no estamos, cuando menos en lo personal yo no soy partidaria de los grupos. No digo que sean malos tampoco, no, para nada, pero creo más en la pluralidad de voces, en que podemos trabajar basándonos en esa pluralidad. Los grupos no son malos, hay grupos que pues han hecho mucho. Grupos de poesía los tenemos el grupo de contemporáneos, por ejemplo, ¿no? El grupo de Espiga Motinada. Entonces, estas escuelas que marcaron una época, entonces los grupos pues tienen muy buenos resultados. Sin embargo, siempre he sido mi ideología desde hace ya muchos años trabajar de esa manera y así evitar pues también que de pronto se comente tendencias en torno a no me publica porque yo no soy de su grupo, o aunque mi poema está muy bien escrito, mi reseña está muy bien escrita, pues si yo no soy de ese grupo nunca me van a publicar ahí. No, para nada. Pues una publicación abierta a todas las manifestaciones que yo ya comenté, en habla española, eso sí. Ya lo había dicho en algún momento, quisimos hacer algo así como bilingüe, pero no funcionó la idea. Si alguien tiene, de los que están ahorita conectados, si alguien tiene una iniciativa de traducción, ya sea de otro idioma o de los propios lenguas en México, pues adelante, puede mandarme la propuesta y se puede hacer algo interesante. Entonces, no somos de grupos, entonces es libre, plural, y tratamos de incorporar todo lo que nos esté llegando, claro, bajo un consejo, una mesa de editorial, pero bueno, ya platicaremos en torno a ello.
quiero leerles, digamos, otro poema que de Claudia Barrueto. Bueno, ella es cercana, pues vive en Saltillo, por ahí me gusta lo que está haciendo. Déjenme a encontrarla. Como les digo, los nombres siempre se me pierden, pero ahorita aparece. Claudia Barrueto, bueno, pues ella es de 1978. Ella pues es de Saltillo, la conozco también, tengo el placer de conocerla. Y pues tiene algunas publicaciones, por ahí ganó en el 2009, si mal no me... creo que en el 2009-2010, el Premio Nacional de Tijuana. Y y bueno, hace cosas muy interesantes. Su poesía tiene que ver con los elementos naturales, entonces me gusta cómo trabaja el poema. Y les quiero leer: en la casa vecina agoniza un perro. Dice: en la casa vecina agoniza un perro. Asustados por sus gritos, comenzamos a recordar en silencio nuestra infancia. Dentro de nosotros no mueren del todo esos días de angustia y desamparo. Un animal dolorido nos mira desde lo más hondo de la memoria, y cada vez que reímos le damos un poco de agua y acariciamos su lomo. Veamos este poema es maravilloso. Como el hecho de y esto lo comentaba por ejemplo en Guisar el Poema, que es la capsulita que hacemos de recomendaciones para escribir poesía, como a lo mejor de una circunstancia muy cotidiana, ¿no? Ver un perro enfermo que agoniza, a lo mejor en la casa vecina, y cómo ese elemento tan trivial para muchos puede llevarnos a una introspección, como lo logra Claudia, ¿no? Entonces, esa introspección, cómo la lleva a caminar una vez más los pasillos de su infancia, donde pues parece ser que no estuvo todo muy... no la infancia de la poeta, sino de la persona, del narrador, vamos diciendo toscamente, que hay dentro del poema, de esta voz narrativa, a lo que se enfrenta, ¿no? O sea, una imagen trivial, cómo lleva esta voz poética, a una introspección en donde vemos que la infancia no fue algo fácil, como no es fácil para una buena cantidad de niños en México. Entonces, y cómo hace este cuadro, este juego de espejos, este juego de realidades entre la infancia como ese animal dolorido, que cada vez que reímos o cada vez que decimos, bueno, no pasa nada, pues simplemente es darle a beber un poquito más de agua, acariciarle el lomo, es una especie de aliciente para seguir adelante. Y que finalmente, si volvemos los ojos hacia atrás, ahí estará esa infancia de angustia y desamparo. Es un poema, en verdad, que pese a su brevedad, estamos hablando de 2, 4, 5, 6, 7, 8 renglones, tiene un universo en cuanto a una historia, en un universo poético fuerte, muy potente. Entonces, esto es uno de los poemas que más me gusta de Claudia Barreto. Bueno, hay otros muchos, pero sí quería destacarlo. Hay otro poema que de Luis Jorge Bon, me gusta. Hay un poema que en lo personal me gusta. Ahora voy a buscar a Jorge, a ver si lo hallo rápido. Ya Luis Jorge Bon, 1977. Entonces hay un poema que me gusta mucho de él, que se llama Ataduras. Y bueno, tiene que ver también con estas historias que se cuentan a través de la poesía. También lo mencionaba ya en Guisar el Poema, esta idea que podemos trabajar, contar una historia en la poesía.
Somos un gran público, sí. Bueno, pues qué padre que poco a poco se estén integrando, algunos entran, algunos van, es parte de la jerga de este tipo de transmisiones. La vez pasada comentaba, bueno, también hay gente que también que solo pone ocurrencias y bueno, llega y se va y así, pero me da gusto que quienes hayan entrado pues se mantengan, que estén aquí acompañándonos un rato, charlando sobre poesía. Y bueno, gracias por las preguntas que están haciendo. Y pues trato de responderlas todas. Como dije, por ahí me preguntaron algo de histórico y ahí pues yo no es mi fuerte. Todo lo que tenga que ver con poesía, con literatura, sí lo voy a responder. Entonces, pues seguimos con el tema relacionado con la poesía. Ataduras. En la pared del traspatio, dentro de la argamasa que une los tabiques, mi madre enterró una parte de sus hijos al nacer. Líneas de sangre que los alimentaron antes de llegar al mundo, cuerdas que atan más allá de la fuerza de los nudos, como anclándonos unos a otros y a la tierra oscura de nuestra infancia, y a esta casa que hace 40 años abandonamos, como si fuéramos a regresar al poco rato, siendo que jamás nadie volvió para habitarla. Hoy vuelvo a este refugio y su catástrofe, a enredar el hilo del carrete de mis venas, a mirar la lluvia, cómo desgasta el adobe, cubre las paredes del polvo que tomo con los dedos. Dice, a mirar la lluvia, cómo desgasta el adobe, cubre las paredes del polvo que tomo con los dedos y pongo en mi lengua para volver del todo. Justo como a los 5 años, cuando, sin saberlo, que ahora soy, era entonces el futuro. También hablamos de tiempo, de las cosas que dejamos atrás, y de que en un momento a lo mejor retornamos a esa infancia que dejamos, a lo mejor en otra ciudad, y bueno, cómo vemos las cosas entonces cuando nos enfrentamos a ellas, cómo vemos el paso del tiempo en ellas. Esta frase, estos 2 versos, 4 versos, hay una idea como que de volver a la realidad, que es cuando el poeta aquí nos dice que él pone el dedo en su lengua, el polvo incrustado en su dedo en su lengua, para volver de todo, ¿no? Para decir, bueno, estoy aquí, justo como a los 5 años, cuando sin saberlo, que ahora soy, era entonces el futuro. Sí, o sea, a los 5 años, cuando se tenía una idea de futuro, ¿qué va a ser uno el futuro que depara un niño de 5 años, por ejemplo, ¿no? Y cómo ha sido ese futuro. Sería muy interesante ver como que la continuación de ese futuro, cómo llegó ese futuro, cómo fue ese futuro a ese niño de 5 años, para ese niño de 5 años. Estaría muy interesante hacer ese tipo de preguntas. Entonces también tiene una idea, pues sin querer, los poemas que les he estado leyendo, que ya los he estado así como que acercándome un poquito más a ellos ahorita en la lectura, pues tienen mucha relación con este tiempo que pasa, ¿no? Bueno, aquí otra de las preguntas que me hacen, gracias a quienes están preguntando, y sobre que si es posible narrar una historia dentro del poema. Sí es posible narrarlo. Por ejemplo, acabo de leer 2 poemas, el de Claudia Barrueto y ahorita el de Luis Jorge Bon, que en sí pues llevan una historia dentro, ¿no? Una historia que se cuenta y que para quienes, por ejemplo, para muchos de ustedes que van empezando a escribir poesía, puede ser como que puede funcionar como un eje del poema, entonces como una especie de molde. La problema del verso libre, que ya lo comentaba en su momento, es que se nos puede desbordar el verso libre, es como no tener un molde, y entonces uno vierte el líquido de la gelatina o el líquido, cualquier líquido, y se desborda. Entonces traer una historia de base, una historia de fondo en el poema,
puede servirnos como ese molde, ¿no? Porque sabemos exactamente cuándo inicia y cuándo termina nuestra historia. Entonces el molde, digamos, está marcado en ese parámetro, y sabemos precisamente cuándo termina el poema, cuándo se acaba la historia. Entonces puede ser, es un ejercicio que sí recomiendo y que les puede ayudar, sobre todo ustedes que están como que de pronto sí preguntando en cómo iniciar, cómo saber cuándo acaba un poema. Pues esa es una forma. Otra, que para mí se me haría fácil, sobre todo para si iniciamos escribiendo poesía. Otra, pues es la idea que considerar, por ejemplo, cuando terminas o la imagen, ¿no? O sea, estás describiendo a lo mejor el paisaje, estás refiriéndote al paisaje, a esa refracción de la iluminación, de la luz, al horizonte, al paisaje, al mar. Bueno, ¿cuándo termina el poema? Pues a lo mejor cuando terminas de redondear esa imagen, ¿no? Cuando, alejándote de ese paisaje y leyendo tú lo que escribiste, puedes verla de manera completa. Entonces posiblemente por ahí vaya otra forma de saber cuándo termina el poema. Otros poetas pues dicen cuando termina mi emoción, ¿no? Cuando siento que yo ya vertí sobre la hoja electrónica o hoja física toda esa emoción contenida, ya sentí que la vertí, o sea, ya quedé vacío. Entonces ahí es cuando finalizan el poema. Digamos 3 formas de hacerlo, que son las que te recomiendo, que me preguntaste. Y bueno, la práctica pues te irá determinando si funcionan estas 3 estrategias, que no son las únicas, son muchas, pero a mí me funcionaron y me siguen funcionando todavía cuando escribo poesía. Entonces eso lo puedes poner en práctica y te funciona muy bien. Te hace sentir seguro en cuanto a que ya terminé la historia. Por ejemplo, en la primera opción que te llamaba una historia de fondo, una historia en el poema, terminé la historia, termina el poema, ¿no? O termino la imagen, está completa, ya aquí termina el poema. Otra pregunta es que si se pueden intercalar visiones de otros textos. Sí, se pueden intercalar visiones de otros textos, o lo que yo entiendo es que quieres intercalar poemas de otros escritores con los tuyos. Pues sí se puede, ahí dependiendo de la intencionalidad que tengas. Hay quien, por ejemplo, recordé ahorita un libro de Cristian Peña, si no me equivoco. Déjenme ver si tengo el dato por aquí rapidito. Sí, ya traigo así como una lista de autores, porque sí batallo de pronto con los nombres. Sí, Cristian Peña, por ejemplo, creo que es en el libro del síndrome de Tourette. A ver, no, déjenme precisar. Digo, para aclararte esa duda que tienes, sí, el síndrome de Tourette él intercaló poemas de otros autores. Hay muchos autores que lo hacen. Si quieres, ya después hazme digamos, repórtate en redes sociales y ya más o menos te digo qué autores te pueden servir, que hacen este juego. Pero en sí yo creo que la mayoría llega el momento en que hacen este juego entre el verso, los versos de otros poetas, y los incorporan a los de ellos. Ahorita me acordé rapidito de Cristian Peña. Hay libros un libro de Francisco Hernández también, ahorita que me estoy acordando. Como te digo, no sé, por ejemplo, Karen Villedas, si también lo haga, por ejemplo, en este libro con el que ganó el premio, me equivoco igual, pero como te digo, Dodo, con el que ganó el Premio Nacional de Poesía, Leandro Andino, por ahí en el 2003. No sé si hace también este intercalado. Igual me equivoco, pero sí te pediría que te reportaras ahí en redes y ya te aclaro bien ese punto, y te doy y te sugiero algunos escritores. Ahorita así como que sí se me barre. Ustedes saben que no soy muy buena para la memoria así de rápido. Sí vale la pena. Digo, está muy padre la pregunta que me haces, pero sí es posible. Te hablaré un poquito de mi caso, que es, digamos, que para terminar de redondear la pregunta, que tengo un libro que se llama Caleidoscopio, y en el que intercalo
algunos fragmentos de Salvador Dalí. Entonces juego un poquito con mi poesía, o sea, con mi propuesta. Caleidoscopio, pues sí, es el nombre mismo, digo, yo creo que lo ubicas por el nombre, la idea de jugar con la luz, la iluminación, los colores. Y la parte última de Caleidoscopio tiene una como que referencia a la obra de Salvador Dalí, y retomo y así como que juego con lo que dice él, con lo que yo digo. Entonces se va a ir incorporando pues a otras voces. Por ejemplo, hice como que otro experimento en un libro que es más o menos de esa época, que es Visiones de la Patria Muerta, pero ahí incorporé noticias. Visiones de la Patria Muerta pues va a retomar la situación de México, de violencia, de feminicidio, y hago como que retomo las noticias de los medios, y las voy intercalando dentro de los poemas, y para que me den, digamos, una pauta. Eso es en lo mío, digo, no me gusta mucho poner mis ejemplos, pero quiero resolverte la pregunta de esa manera. Y como te digo, te paso yo los datos que tú necesitas para trabajar lo que a ti te interesa, en este caso intercalando otras voces. Y en el caso de, hola Elena, en el caso de, bienvenida, en el caso de este libro que se me fue el nombre, ya ven qué mala soy para los nombres hasta de mis libros, Quedará el vacío. Hola, qué padre, cuéntame, ahí escríbeme, Elena. Ok, qué padre, no, pues felicidades. En el caso de Quedará el vacío también intercalo, pero en este caso intercalo elementos oftalmológicos. Entonces tiene que ver con la ceguera, tiene que ver con la ausencia de visión ocasionada por el glaucoma. Entonces voy intercalando estas voces, bueno, no voces, sino referentes clínicos de la oftalmología, de la enfermedad en cuestión, que es el glaucoma, y lo incorporo a la poesía. Se ve mejor plasmado en otro libro posterior, que es el que estoy escribiendo con la beca del PEGDA, pero ya digamos, esta fusión que tú comentas es interesante. Elena, se me fue el mensajito, no lo alcancé a ver, de pronto es muy rápido el Periscope y no alcanza a ver los mensajitos. La ventaja, Elena, que se quedan grabados, entonces lo puedo rescatar. Qué padre lo que me comentas, me da mucho gusto. La poesía, hay infinitas maneras en cómo llega la poesía. A veces nos llega por la familia, a veces nos llega porque sin querer nos topamos con un libro y nos gustó. Yo en algún momento les platicaba que a mí un libro que me gustó mucho fue Amado Nervo, un poema que leí de él, uno que muy conocido, En paz, pero me cautivó ese poema y me abrió las puertas a la poesía. Bueno, entonces ahí está la respuesta. Digo, también puedes trabajar en eso, y me comprometo a enviarte material de esto que tú comentas y alguna orientación más que te pueda servir. Muchas gracias por la pregunta. No sé realmente cuánto tiempo llevamos, a qué hora se empezó la transmisión, pero creo yo que estamos ya arribando más o menos el Periscope no me avisa. A ver, dices cantar, que cantan los campos, hermosa de primavera. Muy bien, voy a rescatar lo que me escribes, Elena, y ya lo leeré en su conjunto. Entonces no sé cuánto tiempo llevemos, a ver si alguien me dice ahí que tenga la transmisión el tiempo, porque yo no lo veo y no conté realmente a qué hora nos pusimos a platicar, pero ya llevamos rato. Me quedo con muchos poemas que considero matones y me queda pendientes muchas cosas. Me gustaría terminar a ver, vamos a terminar con cuál termino. Es que en verdad, a ver, voy a leerles un poema de Estrella del Valle, a ver si la localizo rápido. Y perdón, pero también ando un poquito enferma de la gripa y de la tuve hace unos días así como algo de
de resfriado, entonces así como que sí de pronto me pica la nariz y hago gestos, ay disculpen, pero ayer sí no podía hablar nada y ya hoy ya por fin regresó mi voz y ya estamos bien. Voy a leerles para cerrar ya el programa, estuvo muy padre, muchas preguntas, gracias a todos ustedes. Estrella del Valle, les voy a leer ya para cerrar Los Cuervos, déjenme encontrarlos. Somos 4 y aún jugamos a querernos, a simular amor sobre la mesa y sentarnos al pórtico a platicar de historias anormales, mientras mamá prepara el alimento y escucha devorarnos la carne. Mi padre vendó los ojos de todos mis hermanos y antes de abandonarnos cubrió los suyos con sus ropas. Mis hermanos se columpian de la mano de mi madre, no soportan ser ciegos por culpa de papá y se dan picotazos uno a otro para expiar no sé qué clase de pecado. Sé que me sacarán los ojos si me acerco, por eso me santiguo por las noches y rezo un Padre Nuestro por todos. Bueno, ahí está, con ese poema terminamos, con Estrella del Valle. Me quedo con una lista interminable de poetas que considero que escriben una poesía asesina, una poesía matona, pero bueno, el programa se nos fue. Gracias a todos ustedes. Respondo muy rápido a una pregunta que me acaban de hacer, que si la poesía tiene que ver con 100% con lo autobiográfico. No siempre. En mi caso personal sí parto mucho de lo autobiográfico, pero bueno, esa es mi visión, esa es mi forma de acercarme al trabajo poético. Hay quien dice que no se puede escribir de lo que no hemos vivido, o de lo que no hemos sentido, de lo que no hemos olido, pero creo yo que cada una de las personas tiene su propia experiencia. Hay quien simplemente parte de otros puntos de juegos de la inteligencia o juegos con otro tipo de motivaciones, con otro tipo de detonantes. Puede haber algo autobiográfico. Yo creo que en la mayoría de las cosas que se escribe hay algo, quizás no el 100% o el 50%, a lo mejor un 10%, un 5%, pero sí hay algo que de nosotros que está ahí plasmado. De entrada, nuestro punto de vista, ¿no? La famosa postura del autor, ¿no? Entonces, puede ser, yo te lo respondo a título personal, que no significa que sea ¿cómo te quiero decir? Que no sea una generalidad, pero sí, en mi caso sí tiendo a ser muy autobiográfica. Obvio, la autobiografía la vas disfrazando, la vas trucando, le vas quitando, le vas agregando elementos, y que en determinado momento, cuando ya uno lee las versiones finales o algo, pues dices, bueno, sí me pasó de esto, pero es el 10% y lo demás está como que trucado, ¿no? Pero digamos es normal, pero a mí siempre el piso del cual parto, es lo que me pasa a mí, y no solo en la vida. A veces una lectura puede cambiar una visión o te puede arrojar una experiencia que haces tuya, y a partir de ahí se puede escribir, digamos, partimos para escribir poesía. Como te digo, no es una generalidad, no podemos decir que todo lo que se escribe es autobiográfico, no. Depende de cada quien, depende de cada autor. Hay quienes sí lo emplean así, hay, como es mi caso, pero ya disfrazado, trucado, la manera casi de engaño, pues, ¿no? Entonces, pero sí es válido, y es válido también, es válido partir de lo personal. Llega el momento en que te alejas de eso, de ese punto, pero no deja de haber algo de ti en lo que estás escribiendo, ¿no? Entonces, bueno, ya no quiero alargarme más o menos tenemos, yo por ahí estimo una hora más o menos. Ya no quiero alargar el programa. Muchas gracias a todos ustedes, y
Gracias a todos los que participaron, gracias a Elena que me compartió en este caso los poemas, gracias a quienes hicieron preguntas y pues nos vemos aquí. A todos pues ustedes les comento que vamos por cuestiones académicas, yo el lunes ya me integro a la universidad donde doy clases a alumnos de carrera, de profesional. Entonces vamos a cambiar el horario del programa a partir de la siguiente emisión, pues si no es mucha molestia y bueno, por ahí voy a hacer un consenso en el programa de escribir, en el grupo de escribir poesía. Pues mi idea es ponerlo los domingos no muy temprano, yo sé que nos levantamos un poquito tarde, y pues para seguir conversando sobre poesía. Hay muchas cosas que platicar, aprender, me gusta mucho aprender de ustedes, de las cosas que me comparten. Entonces ya me estarán diciendo ustedes qué día quieren el programa. Entonces con esto terminamos y los invito ya en un ratito más, espero poder preparar el programa para subirlo a YouTube y ahí también ponerte algunas ligas que te pueden servir al tema que vimos hoy, poesía matona.